Bien, estudiantes, sí, he omitido el detalle, justo estábamos en los últimos minutos de los 40 libras. Entonces, por favor, al grupo que estaba exponiendo, activen nuevamente su cámara, ¿no? Entonces, estamos con Limbert, con Álvaro, con Augusto, con Gelson, con Jimmy, con Alejandro y con Oscar. Entonces, por favor, a quienes he llamado, les pido por favor nuevamente activen sus cámaras. Hasta el momento estamos con la mayoría, ¿no? Creo que nos falta Oscar. No sé si Oscar Gorachi se encuentra ya. Oscar, entonces, ¿puedes nuevamente activar tu cámara, por favor? Ya sí. Muy bien. Entonces, pueden continuar, estudiantes. Bueno, ingeniero, continuando con la exposición, dentro de la protección que tiene la Unión Europea, esto hace referencia a que las fronteras exteriores sean más seguras y también reducir la vulnerabilidad que tienen esto ante ataques posibles de terroristas. Ya dentro de la persecución, esta evita que los extremistas conspiren y preparen ataques, como por ejemplo, evitan que haya blanqueo de las capitales y la financiación de actos de terrorismo. Y como es la persecución, se los enjuicia a estos terroristas. Y la última, la de responder, en esta última parte donde se minimiza el impacto que tiene este acto terrorista y las consecuencias que tiene después, y también se hace el apoyo a las víctimas que han sufrido de esos ataques terroristas. Y ya dentro de de los desarrollos más importantes que ha creado la Unión Europea contra el terrorismo, ha sido la creación de las listas de los terroristas de la Unión Europea. Esto ha sido desde el 2002 que la Unión Europea mantiene una lista de las personas, entidades que han sido implicadas con actividades terroristas, y por lo tanto estos han sido restringidos y a la vez han sido congelados los fondos y los activos financieros por parte de la Unión Europea. Esta lista se la revisa y se la actualiza cada 6 meses. Y también los Estados miembros pueden ir solicitando que se agreguen nuevas personas, grupos o entidades. Ya después el Consejo Europeo las va a evaluar y va a tomar en cuenta esa decisión de las nuevas personas que se van a agregar. Ya en la segunda herramienta es el lanzamiento del Centro Europeo contra el Terrorismo, que es la STC. Los principales objetivos de esta herramienta son la de proporcionar un apoyo operativo a la investigación de los Estados miembros, como también la de gestionar las amenazas externas y compartir inteligencia sobre esta financiación de los terrorismos, como también el prevenir el tráfico ilegal de las armas y facilitar a las autoridades internacionales actos contra el terrorismo. Y la última herramienta es la del uso de los registros de los nombres de los pasajeros. Esto por el Consejo que adoptó esta directiva para que se vaya usando un registro de todos los pasajeros, que esto hace referencia al PNR, esto es la información de las aerolíneas que van recopilando la información de los pasajeros durante el proceso que hace el pasajero de su reservación, de la facturación, incluso los datos de los métodos de pago. Y estos registros pueden resultar muy útiles a futuros. ¿Ya? ¿Puede pasar a la siguiente página, por favor? Ya dentro de las ganancias lícitas, en base a la Unión Europea, bueno, la Unión Europea cuenta con normas sólidas de lucha contra el blanqueo de las capitales, en este caso serían las ganancias ilícitas, en donde estas normas dificultan la ocultación de los fondos ilegales de las empresas ficticias y refuerzan los controles a los países terceros. ¿Ya? Y estas normas deben adaptarse frente a los siguientes riesgos, las cuales son las monedas virtuales, como todos sabemos, hoy en día son más sonadas las monedas virtuales, entonces se debe ver normas que se adapten a estas, como también la creciente de los flujos financieros en el mercado interior y la globalización de las organizaciones terroristas.
Como por último, es el ingenio de los delincuentes que aprovechan las deficiencias que tienen los sistemas. ¿Ya? Y pasando ya con la quinta directiva al antiblanqueo, esa directiva ha entrado en vigor en el 2018 y la intención de esta directiva es hacer más transparente las propiedades del fideicomiso y las sociedades, como también mejorar los controles de los terceros países de alto riesgo. Como último es abordar los riesgos relacionados con las tarjetas de prepago y las monedas virtuales. Dentro de los controles de la prevención del blanqueo de las capitales en los países terceros, la Comisión ha elaborado una lista de los terceros países que tienen deficiencias en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de las capitales. Y entonces, para esos países, las transacciones financieras requieren de muchas medidas de seguridad y muchas medidas complementarias. Esto para evitar fraudes, evitar robo de información o pérdida de información. Paso la palabra a mi compañero Jason. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Yo voy a explicar un poco de las entidades y personas que son sancionadas por la Unión Europea. Bueno, como bien estaban mencionando mis compañeros, el objetivo de la Unión Europea es reducir el cambio, producir un cambio, ¿no? En la política o la conducta que puede tener un país o un grupo de personas o una organización, ¿no? Que como tal podemos ver a gobiernos, sanciones que van a gobiernos, como mencionaba mi compañero, países que no están pertenecientes a la Unión Europea a causa de sus políticas. También entidades o empresas, como mencionaba, para eso de las ganancias ilícitas. Grupos u organizaciones, estos son más que todos los grupos terroristas. En cuanto a las personas, estas mismas pueden ser terroristas, dedicarse a ganancias ilícitas o que apoyan eso de unas políticas en contra de los derechos humanos, como mencionan mis compañeros. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con esta parte de las sanciones de la Unión Europea, tiene diferentes tipos, en los cuales se han identificado tres. eh, Sanciones contra las políticas específicas. Estas se hacen alusión al terrorismo, al, a la proliferación nuclear, a la violación de los derechos humanos, como estaba mencionando anteriormente, a la anexión del terrorismo extranjero, de también la desestabilización deliberada de un país soberano. Como segundo tipo de sanciones que tiene la Unión Europea está las diplomáticas, ¿no? Si se solicita algo que está irregular en el país, digamos, entonces ellos rompen las relaciones diplomáticas, mandan a un grupo a que investigue, ¿no? Si son verdaderas o no. Y posteriormente se sanciona si se detecta alguno de los problemas que se mencionan, ¿no? De terrorismo, violación de derechos humanos o algo así. Y como último punto está las sanciones en sentido estricto. Esto se hace a la embargación de armas, las restricciones de la admisión a personas incluidas en la lista de sanciones, también a los países, ¿no? Que están sancionados en la lista, también la inmovilización de bienes pertenecientes a personas o entidades incluidas en la lista de sanciones. Y por último, las sanciones económicas o restricciones aplicables en determinados sectores de una actividad económica, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, le paso la palabra a mi compañero Augusto. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A seguir yo voy a exponer sobre 5 personas y 5 instituciones que están sancionadas en la lista de sanciones de la Unión Europea. Pero primero voy a explicar algunos antecedentes, que son las causas por qué estas personas y instituciones fueron sancionadas y registrados en la lista de sanciones de la Unión Europea. Para esta exposición, eh, hemos tomado en consideración 3 países, los que son Ucrania, Irak y Irán. Y entonces, para hacer énfasis, ¿por qué Ucrania está en la lista? Se debe a que el 22 de febrero del 2022, la Unión Europea condenó enérgicamente la decisión del presidente de la Federación Rusa el 21 de febrero de 2022 de reconocer las áreas no controladas por el gobierno de los Oblats
de Donetsk y Lugansk de Ucrania. Y las medidas restringen el comercio de bienes y tecnología para su uso en ciertos sectores, prohíben los servicios en los sectores de transporte y telecomunicaciones, así como los servicios relacionados con turismo, también energía y la prosperación y exploración, producción de petróleo, gas y recursos minerales. Estas sanciones tienen vencimiento el 23/02 del 2022. En el caso de Irak, estas sanciones fueron impuestas en el 1990, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó un embargo financiero y comercial después de la invasión en Kuwait, el 2 de agosto de 1990, por las fuerzas militares de Irak. La última actualización fue el 22/05/2022, es decir, siguen vigentes pese a que estas sanciones fueron impuestas en 1990. Y en el caso de Irán hay que hacer énfasis que en el 2016 la Unión Europea levantó todas las medidas restrictivas económicas y financieras impuestas en relación con el programa nuclear iraní. Sin embargo, hay algunas medidas y restricciones que están relacionadas a la proliferación. Siguen vigentes. Estas se refieren al embargo de armas, medidas restrictivas relacionadas con la tecnología de misiles, restricciones a ciertas transferencias y activadas relacionadas con la energía nuclear y disposiciones relativas a ciertos metales y software que están sujetos a un régimen de autorización. Siguiente página, por favor. Y de las 5 personas tenemos primeramente a Alexander Víctor Rovillon, es un ciudadano ruso-ucranio que está en la lista debido a las razones que expliqué, que tienen que ver con el conflicto en Ucrania. Después tenemos a Sergei Vitalyovich Kureshenko, que también es un ciudadano ucraniano. Posterior tenemos a Nur Barsain Ibrahim Hassan al-Tikriti, que es un ciudadano iraquí. Posterior, como cuarto, tenemos a Reza Gholi Ismail, que es un iraní. Y a Hani Abd al-Latif Tilfah al-Takriti, que también es iraní. Siguiente, por favor. Y de las empresas tenemos primeramente a Technology and Development Group Limited, que es un grupo ucraniano, una empresa, una entidad ucraniana, empresa que está sancionada. Tenemos a TMG Engineering Limited, que también es ucraniana. Tenemos después a IRC Quds Force Troop, que es una empresa iraní. También tenemos a Iran Electronics Industries, que es iraní. Y después tenemos a Technology Cooperation Office of the Iranian President Office, también es iraní. Y ahora paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jimmy Méndez y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las sanciones de la Unión Europea a los bancos y bueno, específicamente a Bolivia, ¿no? Que como sabemos o como estuvimos escuchando a nuestros compañeros disertar, que Bolivia tiene relación con la Unión Europea. Podemos decir que desde 1993 hay un principio de acuerdo donde va a intervenir la Unión Europea en Bolivia como tal, pero tenemos otro dato igual que en el 1995 es ya una amplia relación basada en el diálogo político y la cooperación, ahí se da donde es todo lo que es la cooperación de Bolivia hacia la Unión Europea, donde, como explicaba mi compañero, si ven algunas anomalías dentro de las entidades financieras, ellos van a romper esta relación de política
basado en la diplomacia, ¿no? Van a romper todo esto y van a interceder estrictamente para averiguar y van a mandar un grupo para averiguarlo, ¿no? Tenemos como ejemplo de Banco FIE que hubo una época donde hubieron inversiones fuertes y como estamos viendo hoy en día que son muy sospechosas, ¿no? Son muy evidentes, en el cual invertían muchas cantidades de dinero y no podían justificar de dónde salían, ¿no? Entonces la Unión Europea estuvo implicada en esto, ya que el mismo banco no sabía cómo defender a todos estos clientes y cómo manejar todo este dinero, ¿no? Dentro de sus arcas. Bueno, también se les exigió desde esas veces a los inversores que ya justifiquen, ¿no? De dónde están saliendo y todo esto fue arrastrado hasta inicios de este año que hubo un revuelo enorme donde se dijo que hasta para comprar un auto tenías que justificar de dónde sacaste ese monto y bueno, las personas tuvieron ese miedo, ¿no? Que a veces uno se gana dinero informalmente y no tiene cómo justificarlo todo esto. Y bueno, hubo mucha repercusión sobre eso, ¿no? Es un dato curioso. Entonces tenemos también a Banco Fortaleza. Y bueno, como sabemos, los bancos tienen las mismas restricciones, ya que todos los mandos son a nivel nacional. Y entonces podemos basarnos en eso, que estas sanciones van a ser cumplidas y van a ser acatadas tanto como la institución y como los operarios dentro de la institución y los clientes finales donde utilizan estas entidades financieras, ¿no? Tenemos Madre Teresa, que es la cooperativa de préstamo, en el cual la Unión Europea intervino. ¿Por qué? Porque hubo un tiempito donde, bueno, no pillé el año exacto, que esta cooperativa hacía préstamos con unas tasas demasiado elevadas. Como sabemos hoy en día, cuando uno empieza en un banco, empiezas con una tasa de 24%, si no me equivoco, pero ese es al inicio, el primer año. Pero estas cooperativas, como no son bancos, no son unas cooperativas pymes, estuvieron cobrando un interés muy elevado, ¿no? Que es unos 30% a 35%. Y bueno, la gente como lo necesitaba y estas cooperativas, como sabemos, a veces son a sola firma los préstamos, enganchaban a los clientes y bueno, hubo ese revuelo, ¿no? Entonces la Unión Europea entró aquí igual observando todo esto y bueno, mandó a su comitiva para hacer el recaudo que se debe llevar a cabo. Y bueno, encontraron que efectivamente estaban haciendo este rubro, ¿no? Entonces, desde esas veces, la tasa de interés en el que se dan los créditos ya no pueden ser más de 15%. Y bueno, esto también va a depender a la cantidad, ¿no? De préstamo que se haga a este cliente, ¿no? Y bueno, eso sería todo en parte de las sanciones de la Unión Europea que pude indagar y le doy la palabra a mi compañero Johan. Bueno, muy buenas noches a todos. Continuando con mi compañero, tenemos algunos de los archivos XML. Bueno, investigando un poco y estudiando un poco el código, funciona estos archivos XML de la misma manera que puede funcionar un .json, ya que otorga información en PDFs, información de artículos, leyes e historia en general, en este caso sobre la Unión Europea. Siguiente, por favor. Bueno, una de las tantas informaciones que llegué a encontrar es una página web donde explica en varios idiomas, además se otorga links en distintos idiomas, leyes que se realizaron en distintas etapas, del 2000, 2003, encontré llegar de información de 2021, que es casi muy reciente. También procedimientos como qué se debe hacer en caso de terrorismo. Ya mis compañeros hablaron al respecto. Hay mucha información que se encuentra de cómo interactuaron la Unión Europea en los distintos actos de terrorismo que realizó Irán. Y también el roce que tuvo de la misma manera con Estados Unidos y la respuesta que tuvo ellos. Luego tenemos las leyes que fundamentan a la
base de la Unión Europea. También se puede encontrar ese tipo de información. Y distinto más relevante a la historia de la Unión Europea. Le doy la palabra a mi compañero. Bueno, como conclusión, Miguel, la verdad, nuestra conclusión es positiva, ya que nos gustó realizar este trabajo. Es importante informarse sobre esta organización, ya que se encarga de intervenir los conflictos mundiales para pedir la paz y mantiene la cooperación entre todos los países europeos. La verdad, me parece en forma personal, si no hubiera habido esta organización, tal vez algunas entidades como así como de Bolivia no estarían cumpliendo con lo que tiene que ser, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a las conclusiones, Miguel. Muy bien, estudiantes, muy buen trabajo. Me ha gustado bastante el informe que han desarrollado. Igual muy ilustrativas y detalladas, detallados sus slides. Yo creo que a nivel grupal han hecho un muy buen trabajo. Entonces van a tener una buena ponderación con las evidencias que han presentado. Y bueno, quedaría luego el proyecto de lo que vamos a hablar, yo creo, la próxima semana. Muy bien. Entonces, estudiantes, ya he registrado su participación. El resto de la nota obviamente va a salir de sus slides y su informe, que han sido bien elaborados y extendidos. Vamos a continuar entonces rápidamente con el grupo, con el último grupo que va a realizar la defensa. Entonces, rápidamente voy a llamar a Alan, Kevin, Weimar, Ronald, Luis Fernando y Mel Mejía. Por favor, los 6 estudiantes a quienes he llamado, les pido activen sus cámaras y cuando estén listos pueden comenzar. Tenemos ahorita a Kevin, a Weimar, nos está también Luis Fernando, nos falta Limbert, ¿no? No sé si se encuentra Limbert. Limbert, creo que no ha activado aún su cámara, ¿no? Limbert. ¿Quién más nos falta? Ah, no, perdón. Limbert en realidad es el que acaba, bueno, el estudiante que acaba de defender. Nos falta en realidad Mel. A ver, nuevamente voy a llamar a todos. Alan se encuentra, Kevin está ahí activos, Weimar, lo propio, Ronald, ahora sí lo vemos. Luis Fernando Maidana, muy bien. Y finalmente Mel Mejía, ¿no? Tal vez un poco más puedes rotar. Estamos viendo la mitad de tu rostro, ¿no? Ahí está, mucho mejor. Perfecto, estudiantes. Pueden comenzar entonces. Adelante. Muy buenas noches, Lisa, ¿me escuchan? Vamos a escucharte, Weimar. Adelante, estudiantes. Sí. Muy buenas noches, Lice. Muy buenas noches, compañeros. Nuestro grupo va a exponer lo que es la AML, KIC y la importancia de las políticas de prevención del lavado de dinero en la materia de auditoría informática. Los integrantes del grupo son René Alana Carapi Villanueva, Neldusan Mejía García, Kevin Marco Choque Huancalejo, Fernando Maidana Aguilar, Ronald Jonathan Yusco Villapardo y mi persona, Weimar Tangara Vergola. Ahora vamos a pasar al punto número 1. Los antecedentes de las políticas de lavado de dinero. En sí, el lavado de dinero se le tiene como un concepto de que es un proceso para cubrir el origen de grandes cantidades de dinero que han sido obtenidas de manera ilegal o algunas actividades irregulares, pero que aparenten que tengan ese origen legítimo, ya sea transfiriendo el dinero, vendiendo o incluso convirtiendo este monto. Algunos de estos ejemplos que pudimos encontrar de algunas políticas son, por ejemplo, en el de Bolivia. En la legislatura del 2019 hay un decreto supremo del 3038 que tiene como objetivo el de instituir más que nada la evaluación nacional sobre el riesgo de legitimación de ganancias ilícitas,
Tiene otros puntos más a tomar en cuenta, como el financiamiento de terrorismo, armas de destrucción, pero no vamos a llegar a ese punto a mencionarlo. También otro ejemplo que pudimos encontrar es en El Salvador. Cemex, que es una empresa, aplicó la ley de secreto bancario y la ley de financiamiento para el blanqueo de capitales, así también la financiación del terrorismo en 2015. Aunque fue modificada en 2018 por el Parlamento Europeo, prácticamente establece pautas y mecanismos que aseguren que el personal y las políticas estén bien informados, así también capacitados, tanto para detectar, para mitigar, prevenir o incluso reportar lo que serían estas actividades ilegales. Y por último, la Comunidad Europea, que es uno de los registros más antiguos que pudimos encontrar. En 10 de junio del 1991 entró en vigor lo que sería una directiva del Consejo de la Comunidad Europea. Prácticamente esta obligaba a los estados que eran miembros de esa comunidad unas normas. Son una cantidad bastante grande de normas, pero algunas eran que el blanqueo de dinero se prohíba, obviamente, que los institutos financieros y de crédito exijan que los clientes revelen la identidad o su identidad mediante un documento. También estaba presente que entablen, cada vez que una relación de negocio sea entablada, esta parte de identidad sea requerida. Otro también punto a tomar en cuenta fue el que los institutos financieros y de crédito aseguren las pruebas para procesos eventuales de blanqueo de dinero. Aunque algunas más fueron cambiando, algunas también son bases de lo que serían para diferentes políticas en diferentes países. Ahora voy a pasar a lo que serían los objetivos del trabajo de investigación. Bueno, como objetivo general en sí, tenemos el de desarrollar tanto un informe de AML, KIC y SWIFT para asegurar cuáles son los conceptos, además de poder recabar esa información sobre estas sanciones tanto en bancos y países, además de la importancia que tienen estos elementos en este mundo actual. Sí, los objetivos secundarios también. Bueno, nuestros objetivos secundarios eran el analizar los conceptos de AML, KIC y SWIFT para su importancia, además de gestionar las políticas de lavado de dinero para prevenir esos fraudes. También vimos al identificar las diferencias de AML, KIC para tener una descripción más detallada de sus características. Y para eso le voy a pasar la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, también vamos a repasar un poco de los conceptos, que es primeramente AML. Bueno, por sus siglas en inglés, Anti-Money Laundering. Bueno, es la prevención de blanqueo de capitales, donde pues es un software para la prevención de blanqueo de capitales que ayudan tanto a las instituciones financieras a cumplir con la ley, ¿no? La ley de la seguridad bancaria y otras normativas financieras diseñadas tanto para prevenir delitos financieros, tanto a escala local y global. Al igual que tenemos también KYC, pues por sus siglas en inglés, Know Your Customer, pues la traducción sería conoce a tu cliente, ¿no? Es la práctica que realizan las compañías para tanto verificar la identidad de sus clientes, cumpliendo tanto las exigencias y las normativas y, bueno, en sí las regulaciones vigentes que se tienen, ¿no? Siguiente, por favor. Al tener también en cuenta todos estos los aspectos, pues los primordiales, pues vamos a hacer las diferencias, tanto cómo trabajan ambas plataformas. En este caso, AML, pues se utiliza principalmente, como lo habíamos mencionado, en el sector financiero legal y del compliance, para tanto referir a los controles, ¿no? Que estándares que deben cumplir tanto las empresas, ¿no? A la par de que IS, pues, como lo habíamos mencionado al comienzo, pues, su idea principal de ellos es, pues, las relaciones entre empresa y usuario. Y AML pues se identifica e informa sobre las conductas sospechosas, como habíamos dicho, del blanqueo de capitales. Y KYC pues realiza las prácticas tanto en las compañías para verificar las identidades de los clientes, pues estos tienen que cumplir con las exigencias legales y pues las normativas y regulaciones vigentes. AML pues se concentra en realizar procedimientos que disuaden e impiden a los potenciales infractores pues que realicen un fraude, ¿no? Y pues con esto KYC pues utiliza el extenso uso de las nuevas tecnologías, tanto que esta temporada pues ha sido de gran utilidad porque Internet pues ha ayudado bastante en esto. Para KYC pues ha sido necesario la definición de unas normas que ayuden tanto a luchar contra el fraude online, ya que ha sido hoy en día muy utilizado.
AML por en sí, pues si los procesos cumplen con las pautas establecidas con los procedimientos de prevención de blanqueo, pues se mitiga hasta convertirse en inexistente. Mientras que KYC pues verifica que el cliente es quien dice ser y de esta forma darle título y acceso tanto a los servicios que estos tienen en los productos que se quiere contratar y pues a los que se desea acceder, ¿no? AML también pues previene pues el blanqueo de capitales, no solo ayuda a los negocios a no verse involucrados en posibles fraudes. Hoy en día pues se escucha mucho de esto pues, sino que esto facilita y además de eso pues hace que se cumpla y se mejore y se optimice y esto se automatice pues en sí pues es de gran ayuda, ¿no? Al igual que KYC, pues al momento de comprobar los datos del cliente, pues se utilizan métodos como la identificación de video, en streaming, en videoconferencias, donde muestra los documentos de identidad, pruebas tanto biométricas, tanto huellas dactilares, así, para la comprobación de seguridad que pues al terminar esto el usuario se ha digitalizado y pues eso se le llama un proceso eKYC, pues esto ya ha sido, pues ya se ha convertido, ¿no? En un Electronic Know Your Customer. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel mundial, pues AML es un requisito legal obligatorio para que los negocios organizados, instituciones les sea permitido realizar sus actividades. Tanto los departamentos de cumplimiento normativo, Partner, RecTech de los negocios son los encargados de velar por todos los procesos que la compañía cumpla, ¿no? Con los requerimientos solicitados. Mientras que KYC pues exige que el sector financiero se atenga a sus regulaciones a nivel mundial, lo que implica que la identificación con selfies, imágenes, que bueno, no es válida a alto nivel por su bajo grado de seguridad, pero por el cual optan por las electrónicas y la falta de integridad, pues también influye en esa parte. Mientras que AML5, AML, pues entró en vigor el 10 de enero, ya que obliga a un amplio abanico de organizaciones, destacando tanto al sector financiero, ¿no? A cumplir los estándares y procesos que se necesitan, ya que pues en el marco regulatorio pues el resto de legislaciones sobre prevención del blanqueo pues en cualquier estado de cualquier continente, una compañía de institución, mayormente que esto se está viendo más en Asia, en América pues cumplirá con las regulaciones tanto de su estado tomando en cuenta la referencia 5 AMLD. Pues en KYC pues se aplica también a ML5 pues junto al EIDAS definen el marco que compone los estándares de KYC, ya que introduce por primera vez tanto los métodos de identificación digital totalmente seguros con el fin de que estos clientes puedan tenerlo de manera autónoma, tanto vía online, ¿no? Mientras que las empresas puedan adquirir que los clientes en cualquier país de Europa, lo que supone en el mercado. En este caso, pues KYC pues había tenido en determinados países la manera en cómo trabaja, porque eso es dependiendo, ¿no? En cada país. En este caso, pues yo lo he revisado más en Europa. En México tenían otra manera de utilizar esto de KYC, pero casi a la par, ¿no? No cambiaba mucho. Cambiaba en ciertos aspectos, pero trabajaba de la misma manera. Y como último, pues el ID cumple con las garantías con todas las regulaciones AML en cualquier parte del mundo, incluyendo AML5, la futura AML6 que se está ya queriendo implantar y adaptar a los procesos de negocio, a la regulación obligatoria que se debería tener en cada sector, ya que optimiza y digitaliza. Mientras que KYC, pues, al utilizarlo tanto la inteligencia artificial que hoy en día es pues muy usada hoy en día, ya que son tecnologías más avanzadas que han mejorado y digitalizado totalmente los procesos, ¿no? Evitando cualquier tipo de fricción y dificultad para que el usuario acceda a la contratación de estos, ¿no? Pues les cedo la palabra a mis compañeros. Siguiente, por favor. Bueno, continuando la exposición, vamos a hablar ahora de qué países a nivel mundial han sido sancionados. Entonces, primeramente vamos a hablar de lo que es la OFAC, que es una división del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es la que se ocupa de aplicar todas las sanciones económicas, ¿no? Comerciales y que se basan en su política exterior de los Estados Unidos. Su objetivo principalmente es la seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros, ¿no? Terroristas, narcotraficantes internacionales, todos los que están involucrados en actividades relacionadas con armas de destrucción masivas y otras amenazas que pueden ser amenazas para la seguridad nacional, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, aquí algunos países sancionados por la FAC son Irán, desde el 2006, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptó lo que son varias resoluciones en las que exigieron a Irán que deje de enriquecer uranio con fines de proliferación nuclear, ¿no? Entonces, debido a esto, se han colocado varias restricciones al comercio de numerosos bienes que son como, por ejemplo, prohibido exportar a Irán armas, productos que pudiesen emplearse para actividades relacionadas con el enriquecimiento o prohibición de importar petróleo crudo, el gas natural, productos petroquímicos y petrolíferos. Después tenemos a Rusia, ¿no? Que se han impuesto algunas sanciones en el sector energético ruso, que es su principal motor económico de Rusia, con el propósito de disminuir lo que es su capacidad de innovación, ¿no? Se ha prohibido exportar a Rusia tecnología para el refinado de petróleo y del sector energético en general. Una de las primeras sanciones del ámbito financiero se dieron al comienzo de estas guerras contra Ucrania en febrero, que es una restricción a la inversión en entidades rusas. Entonces, desde ese día, lo que es la Unión Europea ha dejado una disposición clara en adoptar más sanciones económicas que den mayor gran alcance a Rusia. En Irak, por ejemplo, las sanciones comerciales fueron impuestas desde 1990, en medio de la guerra del Golfo, ¿no? Se prohibieron importaciones de cualquier mercancía, excepto lo que eran los alimentos y medicinas. Y en 2003, una vez que Estados Unidos invadió Irak por el tema de las armas de destrucción masivas y por terrorismo, recién habló de un posible levantamiento unilateral, ¿no? De las sanciones de la ONU de su parte que tenía. En Libia, por ejemplo, se han incluido las mismas, embargo de armas y otro material bélico, así como equipamiento, y se han ordenado varias sanciones, ¿no? Desde el febrero de 2011 por causa de violaciones de los derechos humanos. En Corea del Norte hay varias sanciones que penalizan lo que es su programa nuclear, así como los abusos a los derechos humanos, y eso supone que casi todas las formas de ayuda, actividades financieras y comercios en el país están prohibidas. En Siria ha sido objeto de sanciones de las Naciones Unidas por el supuesto apoyo a grupos terroristas y se le han sumado varios castigos posteriores por la represión de civiles y su manejo de la crisis de refugiados. Entonces también hay sanciones en materia de inversiones, actividades financieras y transporte. En Venezuela también Estados Unidos mantiene también sanciones unilaterales contra los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, lo que acusa de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. Entonces, estas sanciones van para todos los policías y militares que forman parte de los organismos de seguridad del Estado, ¿no? Y en Sudán también se llevan a vigor desde el año 1997, cuando se acusó al país de apoyar los intentos de desestabilización a los gobiernos de la región. Entonces, Estados Unidos impidió a varias compañías sudanesas el tema de usar dólares estadounidenses para dificultar lo que es el comercio internacional. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañero. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte de qué es SWIFT. Entonces, esto es una sociedad la que está encargada de administrar la comunicación entre bancos en todo el mundo, ¿no? Es algo muy interesante y que está definido en varios grupos. En sí tienen un código que es SWIFT, en el que está dividido en, como dije ya, en 4 grupos. El primer grupo, lo que hace el código, que son los primeros dígitos, es que identifica la identidad bancaria, ¿no? Y el segundo grupo lo que hace es verificar a qué grupo pertenece en el país, ¿no? A qué país, en otras palabras. Y el tercer grupo lo que nos indica es a qué banco pertenece. Y el cuarto grupo de qué oficina sale, ¿no? Esto es lo que es SWIFT. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a mencionar lo que es la importancia de SWIFT, ¿no? Como ya vimos, esto es la referencia a una sociedad, ¿no? Que se encarga de administrar los bancos en el mundo. Entonces, es muy importante porque es una herramienta fundamental para el Estudiantes, negocio. disculpen que les corte. Uno de sus compañeros justo me hizo recuerdo, entonces en cualquier segundo se va a cortar la sesión. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a finalizar y vamos a conectarnos al mismo enlace, ¿no? Entonces, por favor, todos los de este grupo, ni bien se conecten, activa nuevamente sus cámaras
y continuamos su disertación. No, y para todos los demás, por favor, igual se conectan al mismo enlace. Entonces estoy finalizando la sesión y en breve la estoy volviendo a conectar para que ingresemos por el mismo enlace.